Durante la Segunda Guerra Mundial, había un enemigo silencioso que amenazaba el espíritu de los soldados: el olvido. Millones de cartas, paquetes y mensajes nunca llegaban a su destino. El ejército de los Estados Unidos tenía un problema enorme y una solución inesperada. Un batallón compuesto exclusivamente por mujeres afroamericanas fue enviado a Europa con una misión imposible: enfrentando discriminación, condiciones extremas y el peso de la desconfianza. Estas mujeres desafiaron todas las expectativas y lograron lo que nadie creía posible. Pero su historia fue olvidada hasta hoy. Acompáñennos en este recorrido por la historia del Batallón 6888, el grupo de mujeres que con su esfuerzo, determinación y valentía cambiaron el curso de la guerra de una manera que pocos imaginan. En medio de la Segunda Guerra Mundial, mientras los ejércitos combatían en frentes lejanos, había otro problema crítico que amenazaba el espíritu de los soldados: el correo. A miles de kilómetros de sus hogares, los hombres en el frente ansiaban recibir noticias de sus familias, palabras de aliento que les recordaran por qué luchaban. Pero el sistema postal militar estaba colapsado. En depósitos abarrotados de cartas sin destino claro, sacos de correspondencia se acumulaban hasta el techo. Algunas cartas solo tenían escrito un nombre: Johnny, Bill o para mamá. Otras estaban infestadas de ratas, apiladas sin orden en almacenes húmedos. La cifra era alarmante: más de 17 millones de piezas de correo sin entregar. El ejército entendía el peligro de esta crisis. La moral de las tropas dependía del contacto con casa. Sin correo, moral baja, repetían los oficiales. Pero nadie parecía tener una solución, hasta que se tomó una decisión inesperada. Un batallón especial sería enviado a Europa para arreglar el desastre. Lo que nadie imaginaba era que este batallón estaría compuesto enteramente por mujeres afroamericanas. Mientras en los campos de batalla los soldados enfrentaban bombas y balas, estas mujeres se preparaban para su propia lucha. Una misión imposible en medio de la guerra y un sistema que dudaba de ellas incluso antes de partir. ¿Cómo un grupo de mujeres lograría solucionar en meses lo que el ejército no pudo resolver en años? Cuando el ejército de los Estados Unidos anunció la formación de un batallón postal exclusivamente femenino y afroamericano, la reacción no fue de entusiasmo, sino de escepticismo. Muchos dentro de la misma estructura militar dudaban de su capacidad. Sin embargo, estas mujeres estaban decididas a demostrar su valía. El 6.888º Batallón del Directorio Postal fue conformado por 855 mujeres reclutadas del Cuerpo de Mujeres del Ejército. Entre ellas estaba la mayor Charity Adams, una oficial con un carácter firme y una determinación inquebrantable. Desde el inicio, Adams dejó claro que su unidad no aceptaría ningún trato desigual. Cuando un oficial intentó imponer barreras raciales, ella se negó rotundamente. «No habrá instalaciones segregadas para mis mujeres», declaró. Las dificultades comenzaron desde su entrenamiento. Se les exigía lo mismo que a cualquier otra unidad, pero con menos recursos y bajo una constante vigilancia, como si se esperara que fracasaran. Se les enseñó a marchar, a seguir órdenes estrictas y, sobre todo, a manejar la compleja logística de distribución postal. Después de meses de preparación, llegó la orden que cambiaría sus vidas. Serían enviadas a Europa. Para muchas, era la primera vez que salían de su país. Dejaban atrás sus hogares y familias para enfrentarse a un mundo desconocido, con la única certeza de que su trabajo era crucial para los millones de soldados que esperaban día tras día noticias desde casa. Pero la guerra no solo se libraba en el campo de batalla. Al llegar a Europa, se encontrarían con un desafío mucho mayor de lo que imaginaban. Cuando las mujeres del batallón 6888 pisaron suelo europeo, se encontraron con un escenario desolador.
Los depósitos de correo no solo estaban abarrotados, sino que también eran oscuros, húmedos y fríos. Sacos de cartas amontonados hasta el techo, papeles amarillentos por la humedad y la ausencia total de organización. La tarea parecía imposible. Desde el principio, los oficiales del ejército dudaban de su capacidad. Se les asignó la misión con una expectativa clara: no lo lograrían. Se les dio un plazo de 6 meses para procesar y distribuir los millones de cartas acumuladas, una cifra que parecía inalcanzable. Pero el batallón 6888 tenía otros planes. Divididas en 3 turnos de trabajo, las mujeres trabajaban día y noche en condiciones extenuantes. El frío era insoportable, la comida escasa y la presión abrumadora, pero su eficiencia pronto sorprendió a todos. Crearon un sistema de clasificación nunca antes visto, identificando patrones en los nombres y direcciones, reduciendo el tiempo de búsqueda y agilizando la entrega. Los soldados solían recibir cartas con direcciones incompletas o simplemente con nombres genéricos como Johnny o Bill. Pero el batallón 6888 se volvió experto en descifrar estas pistas, devolviendo la esperanza a miles de soldados que creían que sus familias los habían olvidado. Lo que se suponía que tomaría 6 meses, lo lograron en solo 3. Para sorpresa del alto mando, el batallón no solo cumplió con su tarea, sino que lo hizo con una eficiencia que nadie había anticipado. Pero mientras el ejército comenzaba a reconocer su valor, otro enemigo invisible acechaba: la discriminación dentro de sus propias filas. A pesar de su éxito indiscutible, las mujeres del batallón 6888 no escaparon de la dura realidad de la segregación. En un ejército donde la discriminación racial seguía profundamente arraigada, enfrentaron obstáculos no solo en su trabajo, sino también en su vida diaria. Mientras los soldados blancos eran recibidos con respeto y gratitud, ellas eran ignoradas o incluso rechazadas por algunos de sus propios compatriotas. En restaurantes y alojamientos militares se les negaba la entrada. Algunos oficiales intentaron imponer instalaciones segregadas, pero la mayor Charity Adams no lo permitió. Sabía que su unidad había demostrado su valía y no permitiría que fueran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Sin embargo, en Europa encontraron una sorpresa inesperada. A diferencia de Estados Unidos, los británicos las recibieron con amabilidad y curiosidad. Para muchos, era la primera vez que veían mujeres afroamericanas en uniformes militares, y su disciplina y trabajo duro causaron una impresión positiva. Mientras en su propio país luchaban contra el racismo, en el extranjero eran vistas con admiración. Pero el trabajo no se detenía. Los depósitos de correo seguían llenos y las jornadas de trabajo eran agotadoras. Las mujeres del batallón 6888 apenas tenían tiempo para descansar, pero su compromiso no flaqueaba. Sabían que cada carta entregada podía significar la diferencia entre la esperanza y la desesperación para un soldado en el frente. A pesar del agotamiento, a pesar de la discriminación, ellas seguían adelante. Lo que comenzó como una misión casi imposible se había convertido en un símbolo de resistencia, orgullo y determinación. Pero a pesar de su enorme contribución, el batallón 6888 estaba destinado a ser olvidado, al menos por un tiempo. Cuando la guerra terminó, las mujeres del batallón 6888 regresaron a casa esperando ser recibidas como heroínas. Habían cumplido con su misión de manera impecable, superando desafíos y prejuicios, demostrando que eran tan capaces como cualquier otra unidad del ejército. Pero en lugar de desfiles y honores, encontraron silencio. A diferencia de otros veteranos, no hubo medallas ni ceremonias en su honor. El ejército de los Estados Unidos, al igual que la sociedad en general, parecía querer olvidarlas.
Muchas de ellas intentaron continuar sus carreras militares, pero las oportunidades eran limitadas. Otras volvieron a la vida civil, llevando consigo la memoria de su lucha, aunque sin el reconocimiento que merecían. Décadas pasaron antes de que su historia comenzara a salir a la luz. Durante años, el batallón 6888 fue una historia no contada, relegada a los márgenes de la historia militar. Pero el tiempo haría justicia. Investigadores, historiadores y organizaciones comenzaron a rescatar su legado, revelando al mundo la importancia de su trabajo. Finalmente, en 2009, el Congreso de los Estados Unidos reconoció oficialmente su servicio y en 2022, el batallón 6888 recibió la Medalla de Oro del Congreso, uno de los mayores honores civiles del país. Para muchas de las mujeres que aún vivían, fue un momento de reivindicación. Para las que ya habían partido, fue un tributo póstumo a su valentía y sacrificio. Hoy, la historia del batallón 6888 se enseña como un símbolo de resistencia, determinación y excelencia. Estas mujeres no solo entregaron cartas, entregaron esperanza, demostraron que la valentía no tiene género ni color de piel y dejaron un legado que nunca más será olvidado. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.